Bueno, buenos días a todos. Reanudamos la jornada de hoy con el profesor Nicolás González Cuéllar Serrano. Él es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero aparte de catedrático también es abogado. Esta condición práctica se va a reflejar a buen seguro también en su ponencia de hoy. La ponencia en el cronograma aparece reflejada como justicia constitucional y proceso penal, pero dentro de eso él nos va a ofrecer una temática más concreta que luego nos explicará más detalladamente: corrupción y garantías constitucionales, inquisición o proporcionalidad. Entre las líneas de investigación del profesor, pues está el principio de proporcionalidad en relación a la limitación de derechos fundamentales en el proceso penal, de ahí también el título de la ponencia de hoy, el deber del secreto profesional del abogado, los recursos en el orden civil, la mediación como método de solución de conflictos, blanqueo de capitales, orden europea de detención. Y bueno, pues ya sin robarle más tiempo, le cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Magdalena Álvarez, por su presentación. No sé yo si esto... Sí, vamos a acercar un poquito. Y mi agradecimiento pues, lo hago extensivo a todo el área de Derecho Constitucional y, por supuesto, a mi querido amigo y compañero, el profesor Díaz Reborio, que todos los años me sorprende convocando a tantos juristas como solemos tener los meses de julio desde hace ya unos cuantos años en esta ciudad de Toledo y en esta Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Bueno, como se ha dicho en la presentación, en efecto yo soy procesalista, soy catedrático de Derecho Procesal de esta facultad y también abogado en ejercicio, y cuando el profesor Díaz Reborio me planteó abordar un tema que considerara de actualidad dentro de lo que es el ámbito de la justicia constitucional y el proceso penal, pues ambos pensamos que lo mejor era abordar un tema específico que fuera actualmente de interés en la generalidad de nuestros países, tanto aquí en Europa como en la región iberoamericana. Y no cabe ninguna duda, y hay en mente de todos pues estará algún tema conocido, que los delitos de corrupción son los que más problemas están generando en ese equilibrio siempre difícil entre eficacia y garantías del proceso. Suele enfocarse la cuestión de la tensión entre ambos principios desde una perspectiva equivocada, como si las garantías supusieran una rémora para el funcionamiento del sistema de justicia penal, cuando lo cierto es que, aparte de asentarse sobre valores que inexcusablemente se deben de respetar en una sociedad democrática, además no es cierto que las garantías supongan un obstáculo para el funcionamiento del proceso penal. Es verdad que funcionan las garantías como freno, qué duda cabe, pero imaginemos que un carro, un coche, un vehículo a motor no tuviera frenos. Pues podría ir muy veloz, pero solo en el primer viaje que hiciéramos, porque después nos estrellaríamos, ¿no? Este símil sirve para darse cuenta de que las garantías no solamente son, ya lo digo, ya lo he comentado antes, inexcusables en un Estado de Derecho, sino que además impiden que el sistema de justicia penal se estrelle contra sí mismo. Pues bien, esta concepción de las garantías como algo necesario para el proceso penal también debe de recordarse que se aplica en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción. Es verdad que la sociedad actual está seriamente preocupada por el fenómeno del abuso de poder, de la utilización de los recursos públicos en provecho particular, etcétera, etcétera. Pero no es menos cierto que los juristas debemos hacer pedagogía sobre esa necesidad ineludible
de respetar los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Por eso es por lo que decidimos hablar de este tema, ¿no? Todos tenemos en mente, antes lo decía, pues algún caso famoso, por ejemplo el caso Odebrecht, que aquí en España pues no nos ha afectado porque era una constructora que tuviera pues, intereses relevantes en Europa, pero que en muchísimos países iberoamericanos pues ha dado lugar a numerosos procesos penales que incluso han llevado a prisión a jefes de gobierno. Por ejemplo, pues en Perú, ¿no? En Perú ha habido, me han informado que hay bastantes peruanos aquí, ¿no? Hay, pues todos sabemos que varios antiguos presidentes están o han estado en prisión, incluso uno de ellos que iba a ser detenido, pues fue en Semana Santa, ¿no? Cuando se suicidó, que fue Alan García. Y todo por el terror que produce el funcionamiento de la justicia penal y el temor a sufrir medidas tan duras como la prisión provisional. Voy a intentar enfocar el tema desde la perspectiva de estas dos medidas, en lo que es un marco más general, ¿no? Pero haciendo referencia sobre todo a la detención provisional, detención preventiva, prisión provisional, como se le quiera llamar, y también a la interceptación de comunicaciones, que es uno de los instrumentos pues, más útiles para la investigación de la delincuencia, al menos hasta que se ha generalizado la utilización del WhatsApp. Sabes que es mucho más difícil intervenir comunicaciones a través de esta red de mensajería que a través de comunicaciones telefónicas ordinarias. Pero en fin. Bien, ¿por qué la corrupción preocupa tan seriamente a los ciudadanos? Pues en primer lugar es necesario que nos pongamos de acuerdo en qué es corrupción, a qué nos referimos cuando utilizamos este concepto, porque no existe una definición legal de lo que sea esta categoría de delitos que intuitivamente, en muchas ocasiones, introducimos dentro de este cajón desastre que es el término corrupción. Bueno, según la Real Academia de la Lengua, la corrupción hace referencia a alteración, vicio, abuso y, como cuarta acepción, señala en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones o medios de aquellas en provecho económico de otra índole de sus gestores. Y corromper se define en el diccionario como trastocar, echar a perder, depravar, dañar, pudrir, pervertir, seducir. Si queremos mayor precisión jurídica, podemos definir la corrupción como la utilización de un poder de actuación oficial o conferido al autor por una colectividad, grupo, compañía, sociedad o cualquier entidad en interés particular para la consecución de una ventaja indebida patrimonial o de otro tipo en su favor o en el de un tercero. De esta definición se desprende que la corrupción presenta como elementos esenciales, primero, la existencia de un poder de actuación oficial, si se trata de corrupción pública, o de administración, dirección o gestión de negocios, si hablamos de corrupción privada. En segundo lugar, la búsqueda u obtención de una ventaja indebida, ventaja que puede ser material o inmaterial, fuera del uso socialmente admisible. Y en tercer lugar, esa búsqueda de beneficio puede ser propio o ajeno. En la definición hemos visto cómo se utilizaban los términos dañar, pudrir, pervertir, seducir. Seguramente la imagen que más se asocia a la corrupción, que al final significa un objeto o un cuerpo que presenta un defecto en uno de sus componentes que se va extendiendo a los demás, pues la imagen de la oxidación de los metales, como estos tornillos que aparecen oxidados en la pantalla, o los virus que van infectando sucesivamente el organismo. Distintos textos internacionales obligan a los estados firmantes de los convenios a aplicar medidas eficaces para la lucha contra la corrupción. Así, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000,
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003, la Convención de la Lucha contra la Corrupción de los Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, Convenio de la OCDE de 1997, la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, y en el ámbito del Consejo de Europa tenemos dos convenios, uno en materia penal y otro en materia civil contra la corrupción, que son ambos del año 99. ¿Por qué este interés de los organismos internacionales en la lucha contra la corrupción? Bien, por los graves efectos que produce. En primer lugar, la lesión del bien jurídico encomendado al autor, que puede ser de distinto tipo, según se trate de un tipo penal u otro. Pero con independencia de cuál sea el bien jurídico en concreto afectado por el delito de corrupción, pues el recto funcionamiento de la administración, el tesoro público, en fin, cualquiera que pueda ser, el principal problema de la corrupción es que sus efectos trascienden a lo que es la lesión o puesta en peligro del bien jurídico atacado. Dado que produce la proliferación de la corrupción una sensación de discriminación y arbitrariedad, la destrucción de la confianza en los poderes públicos, el sistema legal, el tráfico jurídico y mercantil, distorsiona la competencia y, lo que es más grave de todo, rompe la ligazón moral entre el ciudadano y la norma, que es condición para la vida democrática en pacífica convivencia. No hay Estado que, salvo quizás pues Corea del Norte o estados totalitarios de ese tipo, que pueda sostenerse en contra de la voluntad de los ciudadanos. El cumplimiento voluntario del derecho es esencial. Y en un país en el que prolifera la corrupción, la sensación que tienen los ciudadanos es que el que cumple la norma es tonto. Y por tanto, que lo que se debe hacer es no cumplir la norma y que esto está bien mientras a uno no le pillen, como se suele decir. Claro que las consecuencias económicas y políticas son también sumamente relevantes. Se retrae la inversión, supone un serio obstáculo para el desarrollo, se produce ineficacia económica y encarecimiento de los precios y sobre todo se produce la corrosión, ya en el ámbito político, de la estructura del Estado de Derecho y la perversión de la democracia. Hasta tal punto que organizaciones criminales pueden acabar instalándose en el mismo corazón del Estado, suplantando a los poderes legítimos elegidos por la soberanía popular. ¿De qué delitos hablamos en esta breve introducción sobre lo que es la corrupción? Bueno, pues antes ya lo he dicho, hay que distinguir entre corrupción en el sector público y corrupción en el sector privado. Los tipos de la corrupción en el sector público, que generalmente se incardinan en la categoría, son el soborno o cohecho, la malversación o peculado, como lo llaman en muchos de sus países, el tráfico de influencias, el abuso de las funciones o el abuso del cargo, que aquí llamamos prevaricación, y la corrupción de funcionario extranjero. En el sector privado, los comportamientos se definen en el artículo 21 del Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción y consiste en algo similar, para no repetir lo que aparece en el texto de la norma, a lo que es el soborno en el sector público o la malversación o peculado, pero con fondos privados, asociaciones, sociedades, entidades de cualquier naturaleza que no sean entidades públicas. Bueno, estos delitos se definen no solo en el artículo 21, sino también en el artículo 22 del Convenio de Naciones Unidas que antes he mencionado. ¿Cómo se previene y se reprime la corrupción? Bueno, pues en cuanto a la prevención, es fundamental la educación desde la escuela y en la familia. Explicar a los niños, a los adolescentes, que la utilización de poderes públicos o de grupo que se hayan obtenido mediante la confianza no se deben de aprovechar para traicionar a los compañeros, a los amigos.
En segundo lugar, ya en el ámbito institucional, el fortalecimiento de los poderes públicos mediante la formación, el control, el refuerzo de la posición institucional de los funcionarios con retribuciones adecuadas y profesionalización. Esto es fundamental. Es algo que en Europa, al menos en el continente, es absolutamente claro. La función pública debe de estar servida por servidores públicos pertenecientes a carreras profesionales, dotadas de garantías de inamovilidad, pero es algo que en muchos países iberoamericanos, pues lamentablemente, no sucede. Por supuesto, la transparencia y la libertad de prensa. Los medios de comunicación muchas veces se exceden gravemente, pero este es el precio que se debe de pagar por contar con una garantía básica para canalizar el derecho de información y la libertad de expresión que permiten la construcción de una sociedad pública libre en la cual se puedan criticar las actuaciones de los poderes públicos y especialmente cuando son actuaciones torcidas. Y el acceso a la justicia y la independencia judicial. Esto es fundamental. Cada país, por supuesto, tiene su tradición, pero es verdad que, al menos desde la experiencia española, se observa que en muchos países iberoamericanos se podría profundizar mucho más en lo que son estas notas esenciales para luchar contra cualquier fenómeno de criminalidad, pero mucho más contra el abuso del poder oficial o los delitos cometidos por funcionarios públicos poderosos que puedan tener influencia en la judicatura o en la fiscalía. Si se garantiza que la ciudadanía pueda acceder para perseguir casos de corrupción ante los poderes públicos, ante la justicia, casos de corrupción en los poderes públicos, ante la justicia, quería decir, y no se deja el monopolio del ejercicio de la acción penal al Ministerio Fiscal, pues será más fácil no desconfiar de sesgos políticos, por así llamarlos, en la actuación del Ministerio Público. Esto es algo que en España supone una garantía constitucional. El artículo 125 de la Constitución establece el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado y también mediante el ejercicio de la acción popular. Es verdad que se añade en aquellos procesos penales que la ley establezca. ¿Qué es esto de la acción popular? Pero es necesario clarificarlo porque en algunos de sus países también se habla de acción popular, pero en un sentido distinto. Se habla de acción, por ejemplo en Perú, se habla en el Código Procesal Penal de la acción popular para hacer referencia al derecho a presentar denuncias. Claro, eso es la posibilidad de acceso del hecho de la noticia criminis al sistema de justicia penal, pero no la posibilidad de acceso como parte de cualquier ciudadano que pretende que se persiga un delito. Y en cuanto a la independencia judicial, pues también es algo fundamental que no siempre queda suficientemente garantizada en bastantes de los países iberoamericanos. Es verdad que se han hecho esfuerzos, por ejemplo, por volver a mencionar Perú, muy recientemente, este mismo año, ha habido una reforma constitucional y de la legislación orgánica muy importante para sustituir lo que se llamaba, creo recordar que era el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, por una Junta Nacional de Justicia ante graves casos de corrupción que se detectaron en el Callao, pero la solución es discutible, porque el organismo que tiene a su cargo la función de seleccionar a los magistrados y de revisar su actuación para evitar que incurran en corrupción, a su vez puede destituir a los magistrados que no son inamovibles durante toda su carrera profesional. Esto, bueno, pues se discute si es razonable o no. En muchos países en los que existe a lo mejor una tentación de corromperse por parte de los miembros de la judicatura superior a los índices que podemos tener en Europa. Pero, desde luego, no hay
No hay mayor riesgo de que un juez pueda estar predispuesto a complacer al poder político que nombra precisamente a los componentes de este órgano que supervisa la actuación judicial, que el poder ser destituido de su cargo. Parece que el sistema de la inamovilidad judicial, por supuesto garantizando la responsabilidad de los magistrados cuando incurran en responsabilidad disciplinaria o en responsabilidad penal porque cometan delitos en el ejercicio de su función, pues, decía, la inamovilidad parece un sistema superior y sería recomendable que se fuera caminando en esa línea, porque solo magistrados y fiscales independientes pueden luchar desde una posición de fortaleza contra la corrupción que, en la mayor parte de los casos, emana del poder político, de las personas que están cerca de las fuentes de poder, de las cuales poder aprovecharse, ¿no? Esto es algo evidente. Bien, y junto con estas medidas, para la prevención y también para la represión de la corrupción, tenemos las obligaciones de colaboración de ciertos sujetos privados y profesionales en la detección de lo que aquí llamamos el blanqueo de capitales y que en casi todos sus países se llaman lavado de activos, ¿no? La corrupción, como también muchos fenómenos, bueno, todos los delitos que provocan efectos económicos, pero fundamentalmente los delitos cometidos por organizaciones criminales que necesitan generar recursos para mantener su propia infraestructura, deben ser prevenidos y combatidos mediante la imposición de unos deberes de detección de conductas de riesgo o de denuncia de sospechas de la comisión de delito de blanqueo de capitales por parte de ciertas personas que están en situación de poder alertar a las autoridades de la posible existencia de estas conductas. Primero se impuso las obligaciones de colaboración a los bancos, entidades financieras, se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo, desde los años 90, y fundamentalmente en el año 2001 se dio un paso cualitativo esencial, imponiendo la obligación de colaboración a los abogados y a otros sujetos o profesionales independientes del derecho que normalmente se les ha considerado, o tradicionalmente se les ha considerado, investidos de la garantía del secreto profesional, pero que ahora deben también colaborar en la detección del delito de lavado de activos. Esto surge en el año 2001, en la segunda directiva antiblanqueo de la Unión Europea, ya vamos por la quinta directiva, y también se incorporó en las famosas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, FATF en las siglas en inglés, que establecen la necesidad de que los países miembros de la OCDE, el Grupo de Acción Financiera Internacional, implanten en sus legislaciones estas obligaciones también para los abogados. Ya veremos luego que no en todos los casos, sino que se trata de respetar el núcleo esencial de lo que es el derecho de defensa, dejando al margen de la obligación de denuncia, obligaciones de colaboración en general también, la labor de representación o defensa de los clientes en cualquier procedimiento iniciado de previsible iniciación o en las labores de determinación de la posición legal del cliente. Ojo, determinación de la posición legal que no es equivalente al asesoramiento jurídico, lo cual provoca bastantes discusiones. Todos los derechos fundamentales se caracterizan, entre otras notas comunes, por estar sometidos a un principio básico del derecho público, que es el principio de prohibición de exceso, proporcionalidad en sentido amplio, que es sobradamente conocido y que es aplicado por la práctica totalidad de las jurisdicciones constitucionales y también de las Cortes Supremas, no solo en el derecho administrativo, en el derecho constitucional en general, sino muy específicamente como herramienta de análisis de la admisibilidad de las injerencias estatales en el ámbito de los derechos individuales dentro de la justicia penal, cuando se trata de limitar derechos con el fin de investigar conductas delictivas o con el fin de asegurar responsabilidades personales
o patrimoniales por la sospecha de la comisión de hechos delictivos. Bien, el principio de prohibición de exceso, proporcionalidad en sentido amplio, ha sido sobre todo conceptualizado por la doctrina alemana sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, pero esta conceptualización por parte de la doctrina alemana es deudora de la plasmación de lo que es la jurisprudencia tópica en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a su vez viene dada por la propia estructura de los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Convenio de Roma de 1950, al garantizar distintos derechos fundamentales y libertades públicas. Si leen el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la estructura de casi todos los primeros artículos que y también de los protocolos que garantizan los derechos individuales es muy similar. Primero se expone el derecho garantizado, pues todos tienen derecho, el artículo 8, por ejemplo, derecho a la vida privada. Pero posteriormente se admite la posibilidad de que el derecho sea limitado en casos concretos y se utiliza una fórmula, siempre la misma, que es que este derecho podrá ser limitado cuando la medida sea necesaria en una sociedad democrática para alcanzar cualquiera de las siguientes finalidades. Y se exponen las finalidades que pueden justificar la restricción del derecho, de forma que, aunque existe una injerencia estatal en el ámbito del derecho protegido, el Estado no incumple el convenio. Saber cuándo estamos ante una medida necesaria en una sociedad democrática exige emplear una herramienta que en parte es empírica y en parte es valorativa. Tiene un contenido fáctico y tiene un contenido normativo, que se descompone en una serie de presupuestos y requisitos propios de lo que conocemos como el principio de prohibición de exceso, proporcionalidad en sentido amplio. Este principio tiene unos presupuestos y requisitos, como digo, que son los siguientes. Los presupuestos, uno material, que es el de justificación teleológica, y otro formal, que es el de legalidad, y los requisitos son unos de carácter extrínseco y otros de naturaleza intrínseca. Los de carácter extrínseco son la motivación y la judicialidad, y los de carácter intrínseco los famosos subprincipios de la proporcionalidad en sentido amplio, que son idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Vamos a definir muy brevemente los presupuestos. Primero, principio de justificación teleológica. ¿Por qué la justificación teleológica justificación según el fin, es un presupuesto de la proporcionalidad? Bueno, pues porque es obvio que la proporcionalidad es una herramienta que se sitúa en el esquema medio-fin, es comparar el medio con el fin. Si no existe un fin legítimo, pues sobra que continuemos el examen. Da igual que la medida, no podremos hablar de una medida proporcionada o desproporcionada porque nos faltará el término de referencia. Es decir, nos faltará uno de los platillos de la balanza. Por tanto, cuando nos encontramos ante una medida de investigación en una causa penal, nos debemos preguntar ¿qué se está persiguiendo? Por la ley con carácter abstracto, pero también por el juez en el caso concreto, con esta medida. Si se trata de una intervención telefónica, una intervención de comunicaciones, bueno, esclarecer el hecho, parece claro. Si se trata de la prisión provisional, de la detención preventiva, pues a veces no está tan claro. Y este es un tema muy controvertido en muchos países. ¿Qué fines son los que justifican la prisión provisional? De forma que si se persigue un fin distinto ya la medida debe de ser excluida de raíz. Bueno, pues tenemos los tres famosos peligros acuñados por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que son el peligro de fuga, el peligro de reiteración delictiva y el peligro de destrucción u oscurecimiento de la prueba. Si ya de antemano se persigue otro objetivo y el más
generalizado que suele perseguirse, muchas veces no aduciéndolo de forma expresa, sino ocultándolo detrás de una argumentación, es decir, tramposa, es el de obtener la confesión, obtener la colaboración. Es admisible que se utilice la prisión provisional para obtener la colaboración del sospechoso, para que reconozca el hecho de forma que pueda ser condenado o para que descubra a sus cómplices de forma que además después se le puedan ofrecer fórmulas de sobreseimiento, de rebaja de la pena a través de lo que se suele conocer como colaboración eficaz o activa, según los países. Nuestro Tribunal Constitucional dijo claramente ya desde el año 92 que no. Sin embargo, en muchos casos de corrupción, puedo decir, por la experiencia práctica, que se sigue utilizando y de hecho algunos tribunales siguen pese a la jurisprudencia del Constitucional, siguen fundando la posibilidad o siguen justificando la posibilidad de haberse acordado la prisión provisional, en que no es lo mismo la situación de quien colabora con la justicia de quien no lo hace. Sin embargo, esto es algo que desde el punto de vista de la justificación teleológica de la medida debe desterrarse si pensamos o si estamos de acuerdo en que solo los 3 peligros que identifica la jurisprudencia del Tribunal Europeo son los que pueden servir para acordar la prisión provisional. La legalidad. Muchas veces se me pregunta, ¿y por qué la legalidad es presupuesto de la proporcionalidad si es un principio distinto? Pues bueno, es un principio distinto, pero se solapa, tienen una zona en común. ¿Por qué? Porque si no vinculamos la legalidad con la proporcionalidad, corremos el riesgo de utilizar el principio de proporcionalidad con una función pervertida, absolutamente contradictoria con la utilidad que el principio ha de tener para la defensa de los derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad sirve para valorar la admisibilidad de medidas legalmente previstas en atención a las circunstancias del caso concreto. No sirve para justo lo contrario, que es para meter por la puerta de atrás, por considerar que en el caso concreto puedan estar justificadas medidas que no han sido autorizadas por el legislador. Y esto no solo tiene que ver con el principio de seguridad jurídica. Es verdad que el hecho de la previsión normativa de las injerencias en el ámbito de los derechos fundamentales, pues es obvio que sirve desde una perspectiva formal para garantizar la previsibilidad de las consecuencias de los actos y para introducir una homogeneidad en el tratamiento de las situaciones iguales. Esto es evidente, pero la seguridad jurídica no es la única función que cumple el principio de legalidad. El principio de legalidad tiene una importantísima misión de legitimación democrática de la utilización de la coerción estatal. El famoso principio de Smith de nulla coactio sine lege. Si una medida restrictiva de derechos individuales no ha sido autorizada por el representante de la soberanía popular a través de la ley, definiendo sus condiciones de admisibilidad y sus requisitos de ejecución, debe ser descartada solo por ello. Sin embargo, en muchas ocasiones, por ejemplo en España nos ha pasado con las intervenciones de comunicaciones antes del año 2015, medidas que no estaban previstas por la ley han sido consideradas admisibles por la jurisprudencia por el hecho de que los tribunales ya habían definido esas condiciones de admisibilidad y esos requisitos de ejecución. Bueno, no voy a entrar en los detalles del problema que se planteaba con la defectuosa regulación de las medidas de intervención de comunicaciones, sino que me limito a dejarlo ahí sentado. No existía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2003, en una sentencia sobre un narcotraficante muy conocido, que se llama Sito Miñanco, el caso Prado Bugallo, declaró nulo el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que de un modo muy defectuoso amparaba las intervenciones telefónicas y, sin embargo, se siguieron practicando intervenciones de comunicaciones con el beneplácito hasta el año 2014 del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, so pretexto de que
estos requisitos propios de la proporcionalidad eran exigidos por la jurisprudencia. Y yo me pregunto, si la misión del Parlamento originaria, la que da lugar a que se cree las primeras Cortes en Castilla o en Inglaterra, es autorizar los impuestos, la incautación del patrimonio de los particulares para el tesoro de la corona, y esta función del Parlamento se ha seguido manteniendo en relación con el derecho tributario, de forma que todo el mundo tiene claro lo que es el principio de legalidad en el establecimiento de los tributos. ¿Alguien imagina que una Corte dijera que, bueno, que da igual que un tributo esté previsto o no por la norma, por el legislador, porque ya lo va a imponer el tribunal en el hecho imponible o en la cuota? Esto sería algo impensable, ¿no? Esto no ha pasado nunca, al menos yo no conozco ningún caso ni que se acerque a ello. Y sin embargo, lo que no se hace respecto al patrimonio, al derecho patrimonial, se hace en relación con derechos fundamentales de mayor jerarquía. Y los tribunales, obviamente, saben que no pueden imponer tributos, porque eso afecta al bolsillo de los ciudadanos y tiene que estar autorizado por sus representantes en el Parlamento, pero se permiten en muchos casos, saltándose el principio de legalidad como presupuesto de la proporcionalidad, inventarse medidas alegales porque las consideran necesarias en los casos concretos. Bueno, esto es lo que no se debe hacer. Requisitos extrínsecos, judicialidad y motivación. Judicialidad es obvio lo que significa. Cualquier medida, sea restrictiva de derechos, debe de ser autorizada por un juez, precisamente por su independencia, o convalidada en un plazo razonable si es que es la medida adoptada por la policía, por ejemplo la detención, o por el Ministerio Público en aquellos países en los que se permite al Ministerio Público, por razones de urgencia, anticipar medidas que de ordinario son judiciales, como pasa, por ejemplo, en Alemania, en relación con registros, etc. Motivación. Bueno, la motivación de las resoluciones judiciales es algo esencial porque evita la arbitrariedad en la aplicación de la ley por los tribunales y constituye un factor de legitimación de la propia actuación jurisdiccional. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuáles son las razones por las cuales los jueces aplican el derecho en un sentido determinado. Porque el derecho es un conjunto de normas y principios que muchas veces no tienen soluciones unívocas, porque los jueces tienen que optar entre distintas soluciones igualmente justas y al menos debe saberse por qué, cuáles son las buenas razones que conducen a realizar una determinada interpretación normativa o a cubrir una laguna en determinado sentido. Bueno, esto es algo evidente, pero en el ámbito de los derechos fundamentales es muy relevante insistir en ello porque el deber de motivación de las medidas restrictivas es aún más intenso que en relación con otras resoluciones de otro tipo. ¿Por qué? Porque precisamente esa motivación servirá para comprobar el cumplimiento de estos presupuestos y requisitos del principio de proporcionalidad, que en sus requisitos intrínsecos, ya lo he dicho antes, se descomponen idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. Idoneidad. La idoneidad pertenece al campo técnico-empírico, nos habla de la aptitud del medio para lograr la consecución del fin. No se trata de que esté garantizado que con la medida el fin se vaya a satisfacer, por supuesto. Basta con que, de un modo relevante, el objetivo perseguido se facilite. Lo que no es admisible es que por su ámbito subjetivo erróneo o por su calidad o cantidad de la medida aplicada equivocada, la medida pueda descartarse que pueda ser útil. Si una medida que se justifica por perseguir una determinada finalidad no es útil para alcanzarla, debe de ser excluida por incumplimiento de este primer principio, que podemos llamar de idoneidad, de adecuación o de utilidad. Segundo, necesidad, que viene a equivaler a la cláusula de la alternativa menos gravosa.
que es una terminología más clara, ¿no? La alternativa menos gravosa obliga al juez a plantearse la sustitución de una medida que sea idónea para alcanzar el fin por otra injerencia que sea menos restrictiva de los derechos individuales y que a su vez sea suficientemente apta. Ojo, he dicho suficientemente apta, no igualmente útil. ¿Por qué? Porque normalmente la medida que supone una mayor restricción va a permitir realizar un pronóstico de mayor seguridad en cuanto al cumplimiento del fin. Es obvio que si metemos en prisión provisional a un sospechoso va a ser mucho más difícil que se fugue que si simplemente le imponemos una fianza, le retiramos el pasaporte o aplicamos cualquier otra medida alternativa. Pero basta con que la medida sea, desde términos de razonabilidad, suficientemente apta para que deba elegirse la medida menos limitativa. Y por último, la proporcionalidad en sentido estricto nos conduce ya a una ponderación estricta de valores entre el interés público perseguido y el interés particular sacrificado. ¿Cómo medimos el interés público? Bueno, el criterio más claro de medición es el de la cantidad de pena esperada, la altura de la pena. Si el hecho delictivo que estamos investigando o que en relación con el cual queremos asegurar la responsabilidad del sospechoso es un hecho que tiene mayor pena, es porque el Parlamento ha realizado un juicio de mayor gravedad sobre el desvalor de la acción o del resultado. Por tanto, a mayor pena, mayor gravedad del hecho que se investiga y, por tanto, mayor interés público en la persecución. Esto es algo evidente. Pero nos encontramos con el problema, y eso ha sucedido muchas veces en los asuntos de corrupción, en que no siempre las penas han reflejado suficientemente la importancia de la persecución del delito. Hasta hace poco en España muchos delitos de soborno, nosotros lo llamamos cohecho, no tenían pena de prisión que diera lugar siempre a la necesidad de cumplimiento, porque eran penas de menos de 2 años, en ciertas circunstancias, sobre todo cuando se trataba de lo que es el cohecho impropio, es decir, pues la obtención de un regalo, no para realizar una conducta en concreto, sino en atención a la función. Todo esto ha cambiado porque se han elevado muchísimo las penas. Tengo que decir que seguramente demasiado, ¿no? Pero bueno, el problema en nuestro Código Penal ya no existe, pero en algún otro sí. Claro, ¿qué pasa cuando una determinada conducta, por ejemplo, la prevaricación, o sea, el judicial, el abuso de poder de un funcionario, de un juez, tiene una pena de expulsión del cargo, inhabilitación, pero no pena privativa de libertad? Esto quiere decir que el interés de persecución penal es nimio, es menos grave. Bueno, pues para solucionar estos problemas se ha creado conceptualmente una categoría que es la importancia de la causa. La importancia de la causa, que es un cajón desastre donde se introducen criterios variopintos, que son peligrosos. La verdad es que son peligrosos. Por ejemplo, uno de los criterios es el de, que aquí ya hemos desterrado de nuestra ley de enjuiciamiento criminal, pero que servía para acordar la prisión provisional hasta el año 2003, es el de la alarma social. La alarma social por el hecho. Era un criterio que los jueces podían tener en cuenta, más allá de los 3 peligros a los que antes me he referido: el peligro de fuga, reiteración, destrucción de pruebas. La alarma social desapareció, felizmente. Este criterio de la alarma social, que aunque ha desaparecido, hay que reconocer que muchas veces pesa, al menos psicológicamente, en la judicatura a la hora de afrontar ciertos casos que tienen un alto interés mediático, procede del criterio de la irritación del público, Erregung der Öffentlichkeit, que llamaban en Alemania, que se introdujo por una novela nacionalsocialista del año 1934. Es un criterio muy peligroso en el ámbito de la justicia penal. Es verdad que ya en el año 1882, nuestra ley de enjuiciamiento criminal es del siglo XIX, de 1882, era una ley muy avanzada para su época, pero bueno, ya la verdad es que ha quedado obsoleta, aunque ha sido objeto de muchas reformas. En el año 1882 no se hablaba de alarma social, sí que se hablaba de alarma, pero se utilizaba el término más con un carácter tuitivo respecto al sospechoso, ¿no? Se decía, bueno, la idea venía a ser:
Hombre, si va a ser linchada la persona, porque es la que todo el pueblo piensa que ha cometido el delito, mejor será que esté en prisión. Bueno, este carácter tuitivo de las normas penales, a mí siempre, respecto a los sospechosos, siempre me ha parecido muy peligroso. Como digo, luego en los años 60 se introdujo, junto con la palabra alarma, el calificativo social, por influencia de esta novela nacional socialista en la legislación franquista, y felizmente todo esto desapareció en el 2003. Bueno, ya para ir acabando con el principio de proporcionalidad, respecto al interés particular, pues es obvio que es el interés del afectado por la medida y también de terceros. A él se le ocurriría, por ejemplo, proceder a la detención de un cirujano que está operando en una clínica, ¿no? en un quirófano. Es una cosa clara. Bueno, pues esto que es tan claro, hay otros supuestos en los que no es tanto, porque la aplicación del derecho penal siempre o casi siempre afecta a terceros. Y esto no solamente pasa en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde el fenómeno se potencia extraordinariamente. También cuando se trata de personas físicas, porque cuando se ordena el ingreso en prisión preventiva de una persona, se afecta claramente a su familia, o cuando se interviene en sus comunicaciones, pues no solamente es escuchado el sospechoso con las personas que pueden estar participando en el delito, sino terceros que nada tienen que ver con el delito que se ha cometido. Esto es algo evidente y es algo que se debe valorar a la hora de realizar esa ponderación de intereses que siempre es necesaria, de forma que cuando el juez, desde su independencia y desde la utilización de la razón, que luego se va a reflejar en la motivación, entienda que en el caso concreto, atendiendo a todas las circunstancias, el sacrificio del derecho individual es desproporcionado respecto al interés público perseguido, la medida debe ser desechada. Y diréis, joder, qué perífrasis, ¿por qué en negativo? Bueno, pues siempre que se define este principio de proporcionalidad, se hace en términos negativos porque existe un cierto temor a que una utilización generosa del principio de proporcionalidad pueda provocar que medidas legalmente previstas para luchar contra la delincuencia no se apliquen. A mí siempre me ha parecido una tontería, la verdad, porque formular en negativo o en positivo los principios, pues tampoco, desde un punto de vista semántico, es decir, de significado, tampoco cambia mucho. Pero es verdad, y así lo explica la doctrina alemana, que siempre se formula en negativo porque siempre se actúa con ese temor. El principio de proporcionalidad ya he explicado que no sirve para justificar medidas alegales, sino para no aplicar en las circunstancias del caso medidas que están previstas y que si no fueran las circunstancias del caso podrían ser aplicadas. Bien, las normas restrictivas de derechos fundamentales siempre deben ser consideradas normas de poder y nunca normas de deber. Nunca el juez debe estar obligado a restringir un derecho si en el caso concreto la previsión normativa no resulta acertada. Pero claro, para evitar una creación arbitraria de derechos por parte del juez, se introduce este freno de la formulación negativa del propio principio. Bueno, y qué duda cabe que, aparte de exigir el respeto máximo de los derechos fundamentales de distinta naturaleza en el ámbito del proceso penal, desde la óptica del principio de prohibición de exceso, lo fundamental es siempre conducir la justicia penal con pleno respeto por el derecho de defensa y muy particularmente por el derecho a la asistencia letrada. Esto es algo que durante la historia no siempre ha sido así. En el derecho inquisitorial papal, es decir, en el derecho tanto imperial del siglo XIII como eclesiástico, un poquito posterior, se prohibía que los sospechosos de herejía o apostasía, sobre todo preocupaban mucho las herejías cátaras y valdenses, en aquella época tuvieran abogados y pudieran ejercer su derecho de defensa. Se prohibía que los abogados y escribanos pudieran defender a los reos. Esto es algo, sin embargo, que en la Inquisición española no sucedía, porque ya el famoso Torquemada, Tomás de Torquemada,
y digo puntualizo Tomás de Torquemada porque un cardenal tío suyo, también del siglo XV, San Juan de Torquemada, era un hombre bastante ilustrado para su época, fue prior del convento de San Pedro Mártir y era familiar del famoso Torquemada inquisidor, pero su manera de pensar no tenía nada que ver. Bueno, pues centrándonos en Tomás de Torquemada, que tiene mala fama, ¿verdad?, como uno de los primeros inquisidores nombrados por los reyes católicos. Sin embargo, pese a su mala fama, en las instrucciones de 1484, poco después de la creación de la Inquisición, que se solicita su creación en 1478, y se crea por el Papa Sixto IV en 1482, pues 3 años después, Torquemada, en sus instrucciones, permite que los sospechosos de herejía, es decir, que los clientes de la Inquisición, sean defendidos por abogados. Y esto se justifica por los maestros inquisitoriales españoles en distintas obras por considerar que el derecho de defensa es un derecho divino y humano. Es más, el primer derecho divino. ¿Por qué? Porque es el primero que aparece en el Génesis. Si recordamos el Génesis, capítulos 2 y 3, vemos cómo Eva es tentada por la serpiente, come la manzana de la fruta del árbol de la sabiduría del bien y del mal, se la da a probar a Adán, Adán anda turbado, avergonzado, y Dios, que todo lo sabe, porque es omnisciente, le pregunta: Adán, ¿qué ha pasado? Y lo sabe, pero sin embargo, pese a saber lo que ha sucedido, porque si no, no sería Dios, no sería omnisciente, le permite ejercer el derecho de defensa. Sí, efectivamente. ¿Y qué hace Adán? Pues Adán se defiende de un modo que actualmente está muy de moda, que es con la colaboración eficaz, echando la culpa a Eva. Y Eva intenta hacer lo mismo con la serpiente. Y algún teólogo, la verdad es que se ha preguntado por qué a la serpiente no se le permite ejercer el derecho de defensa, cuando después la propia tradición bíblica permite el enjuiciamiento no solamente de animales, sino también de cosas. Pero en fin, el caso es que a la serpiente, que es en el fondo la encarnación del demonio y que ya había tenido suficiente posibilidad de defenderse, pues no se le permite. Pero Adán y Eva sí. Y lo mismo sucede con Caín. Si avanzamos un capítulo más, el capítulo 4, nos encontramos con que Caín, que tiene envidia de su hermano Abel porque ha hecho un sacrificio de animales que complace más a Dios que el sacrificio de vegetales, pues uno es agricultor y el otro ganadero. El caso es que mata a su hermano Abel, y Dios, que también lo sabe, porque insisto, es omnisciente, le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y sin necesidad de abogado ninguno que le asesore, lo que hace Caín es primero negar el hecho. Dice: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pero Dios, muy hábilmente, le confronta con la prueba. Le dice: la sangre de tu hermano brota de la tierra. Y a la vista de que existen fuentes de prueba que le incrimina, pues no tiene más remedio que reconocer el hecho. Y dice, recordarán, ¿no? Dice: es verdad, mi culpa no tiene perdón, andaré errante por el mundo y cualquiera que me encuentre me podrá matar. Más o menos. Bien, pues aquí viene la explicación más clara, más allá de lo que le puedan contar los penalistas, de para qué sirve el derecho penal. Olvídense de la prevención general, especial, reinserción, todo eso está muy bien, se ha teorizado desde el siglo XIX, pero no es cierto, porque el derecho penal no sirve para nada de eso. Sirve para lo que nos cuenta el capítulo 4 del Génesis. Dice Dios, a ver, me pasa una nota, privadamente, es que como no veo nada, pues, vale, me dan 10 minutos. Le dice Dios que
que no se preocupe, porque le va a marcar, la marca de Caín, va a poner una marca sobre su cuerpo, sobre cuya naturaleza, forma y contenido se ha discutido mucho a lo largo de la historia, que servirá para lo que sirve el derecho penal. Es un reproche que sirve para que solo el poder establecido, solo la autoridad constituida, cause un mal como respuesta al delito. De forma que cualquier otra persona no pueda tomarse la justicia por su mano. Es decir, excluyendo la venganza privada. Y para esto es para lo que sirve el derecho penal. El reproche penal que se expresa a través de la sentencia sirve para evitar que la población, ante la comisión de un delito y la indignación social que ello produce, se tome la justicia por su mano. El reproche es una marca, es la marca de la persona que ha sido condenada. El problema es que como Dios es omnisciente, no hay distinción entre investigación y sentencia. Y por tanto, desde el primer momento ya le asigna la marca. Lo mismo que hacen los medios de comunicación actual con las personas sospechosas. No se esperan a la sentencia, al juicio de reproche que debe de provenir después de la práctica de la prueba, sino que desde el inicio de la investigación ya informan al público de quién es culpable, con grave quiebra del derecho a la presunción de inocencia. Recuerdan qué pasó, ¿no?, con Caín, cómo acaba el capítulo 4 del Génesis. Andó errante por el mundo, efectivamente, inhabilitado para ejercer su profesión, en el exilio, es decir, con una pena de extrañamiento, pero acaba bien la historia, porque en el último versículo se nos informa que finalmente Caín fundó la ciudad de Noch, con lo cual se convirtió en el primer alcalde con antecedentes penales. Lo mismo pasa poco después con el primer abogado de la historia, que es Abraham. Cuando Dios, alertado por el clamor que procede de Sodoma y Gomorra, anuncia que va a mandar que va a destruir las ciudades, él aboga por la ciudadanía. Es un castigo colectivo, bueno, como el que ahora se impone a las personas jurídicas, y él actúa como abogado, ¿no? Y se preocupa por ir reduciendo el número de personas honestas y buenas que, si son encontradas, puedan evitar el castigo colectivo. El problema es que Dios se presta a mandar a jueces de instrucción, le llaman ángeles inquisidores, pero claro, la población ya sabemos lo que pretende con ellos. Cuando llegan a investigar en el pueblo, nos cuenta la historia bíblica que pretenden violarlos a los ángeles inquisidores. Bueno, esto ha producido cierta confusión en la interpretación del fenómeno de Sodoma y Gomorra, porque en ningún sitio dice en la Biblia que el delito cometido sea la sodomía. No, lo de la sodomía es en relación con los jueces cuando van a investigar el delito, pero no en relación con el hecho que se estaba investigando, ¿no? Lo que pasa es que la tradición homófoba pues ha convertido la destrucción de Sodoma y Gomorra, que por cierto algún rastro histórico ha dejado en la Edad de Bronce, en la caída de un meteorito en Europa, pero que arrasó la zona del Mar Muerto, tiene. Pues bien, esta historia lo que nos sirve es para ver cómo en la tradición cristiana el derecho de defensa tenía un fundamento que permitió a la Inquisición permitir su ejercicio. A la Inquisición española, no a la Inquisición medieval. Por eso, pues ya no se aplicó, a partir del siglo XV, esta bula de Inocencio III que decía: porque suele temerse más lo que se manda especialmente que lo que se ordena en términos generales, os prohibimos firmemente a vosotros, abogados y escribanos, que en algo o en algún tiempo prestéis auxilio, consejo o favor a los herejes, mientras permanezcan en su contumacia y error, así como los patarinos a sus favorecedores, fautores o defensores, o que les ofrezcáis vuestro patrocinio en las causas judiciales o en otros hechos, ni a los que litigan ante ellos, y de ninguna manera
osaréis redactar para ellos documentos públicos o preparar otros escritos. Y si acaso os atrevierais a hacer lo contrario, decretamos que, suspendidos de vuestro oficio, incurráis en perpetua infamia. Hombre, lo grave es que si se trataba además de un hereje, de la herejía consistente en brujería, lo que se recomendaba en el Maleus Maleficorum es que el abogado fuera quemado junto con el brujo o bruja, lo cual, pues, la verdad es que no era algo, pues, que apeteciera mucho defender a las brujas, ¿no?, a los abogados. Bueno, voy a resumir mucho más para acabar y que no me vuelvan a mandar a pasar un papelito. Actualmente se nos dice que sigamos cumpliendo nuestra función de tratar de que se garanticen los derechos fundamentales, pero se nos imponen obligaciones de colaboración con el lavado de activos. Es verdad que no en el ámbito de representación y defensa en procedimientos iniciados o de previsible iniciación, pero sí en el asesoramiento jurídico. Y es difícil deslindar qué es asesoramiento jurídico y qué es determinación de la posición legal. La determinación de la posición legal está blindada, no surge la obligación de colaboración o de denuncia de sospechas de blanqueo, pero la definición de este concepto no es fácil. Y si les interesa, pues en el debate volvemos a ello. Me gustaría acabar con una lápida muy bonita. El primer abogado de la península ibérica ha identificado el antiguo decano de Cartagena, pues, que se llama José Muelas, aparece en Cartagena y se trata de un romano, antiguo compañero, dedicado al foro, es Marco Opio. Y dice el epitafio: Marco Opio, hijo de Marco, aquí está enterrado el arte del foro. Lloran los que quedan abandonados. Bueno, yo creo que mi amigo José Muelas ha hecho una interpretación un poco creativa, ¿no? Pero, en fin, la verdad es que sí, es bonita la leyenda. Y voy a acabar con un parrafito de Bernal Díaz del Castillo, que en sus crónicas sobre la conquista de Nueva España, actual, una parte al menos del territorio de México, cuenta que los conquistadores enviaron una carta en 1522 al emperador, a Carlos V, que decía: y le suplicamos que no enviase letrados, porque entrando en la tierra la ponen revuelta, con sus libros, y habrá pleitos y disensiones. Efectivamente, esta es la función que tenemos los abogados. Ante cualquier injusticia que detectemos con nuestros libros, poner la tierra revuelta. Gracias. Muchas gracias, profesor González Cuéllar. Creo que ha sido capaz de compatibilizar el rigor y al mismo tiempo lo ha hecho muy ameno. Nos hubiese gustado disponer de más tiempo porque realmente ha sido muy ameno también esta visión un tanto histórica que nos ha ofrecido, pero bueno, manda el horario, bueno, como de costumbre. Vamos a comenzar con un turno de preguntas. Se van acercando aquí al estrado, se van presentando, nos recuerdan su nacionalidad, ¿vale? Les rogamos, si son muchos, como siempre, la concisión, ¿vale?, para que pueda intervenir el mayor número de personas posibles. Una sola pregunta, concisa, por favor. Iba a preguntar por la Chama Gürtel, pero voy a hacer entonces la otra. Ojalá que pudiera hablar de la Chama Gürtel. Buenos días, David Bahamondes de Chile. Como usted señaló, digamos, la deficiente regulación de la interceptación telefónica en la LEGRIM durante muchos años se vio suplida por una jurisprudencia vacilante que culmina en el caso Naseiro. Eso más o menos vino a mejorar el tema de la fundamentación judicial de la interceptación. La pregunta concreta es,
ha habido también una respuesta del Tribunal Constitucional en cuanto a esa fundamentación del auto cuando está referido básicamente a lo que dice el parte policial. Es decir, el juez no hace tanto un análisis, sino que se remite a lo que contiene el parte policial. Le quería preguntar en ese sentido, ¿cómo ve usted y qué le ha parecido los criterios que ha aplicado el Tribunal Constitucional al respecto? Bueno, pues gracias, es una pregunta muy interesante. En realidad no diría yo que culmina la jurisprudencia en el auto del caso Naseiro, sino más bien lo contrario, arranca del auto del caso Naseiro. El auto del caso Naseiro, que es un auto de 16 de junio de 1992, se dictó, bueno, fue ponente el que era entonces el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Enrique Ruiz Vadillo, y dio respuesta a el problema de la nulidad de unas intervenciones telefónicas que habían arrojado como resultado ciertos fenómenos aparentemente de corrupción de un partido político, como consecuencia de un descubrimiento casual que se había producido por unas escuchas que se habían acordado en relación con un delito de tráfico de drogas. El problema del descubrimiento casual, de todos modos, fue abordado con posterioridad en la jurisprudencia y no específicamente en ese auto, porque el Tribunal Supremo detectó que las primeras escuchas acordadas para perseguir el delito de tráfico de drogas carecían de motivación. El problema es que en aquella época era frecuente que los jueces de instrucción dictaran autos de intervención de comunicaciones, telefónicas en aquel momento, porque no había prácticamente otras, ¿no? Sin motivación alguna. Mira, que se acuerda la intervención del número tal. Ni siquiera por remisión a oficios policiales. Bueno, a raíz de ese auto, que recogió, pues básicamente el esquema que acabo de mencionar, que acabo de desarrollar sobre el principio de proporcionalidad, que luego el Tribunal Constitucional también asumió, pero primero lo hizo la Sala Segunda del Tribunal Supremo. A raíz de ese auto, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional fueron desarrollando la jurisprudencia sobre la proporcionalidad. Pero su núcleo esencial está en el auto del caso Naseiro. En esa jurisprudencia, que permitía la intervención de las comunicaciones, pese a que el 579 era una norma sumamente defectuosa, el artículo 579 se introdujo en el año 1988. Es decir, más de un siglo después de la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hombre, se comprende que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no regulara las intervenciones telefónicas por la sencilla razón de que no había teléfono cuando se aprobó, ¿no? Pero, hombre, tuvo más de 100 años el legislador para introducir la intervención de esta medida de investigación y no lo hizo. Sí que lo hizo, en primer lugar, en la legislación antiterrorista. La legislación antiterrorista, una ley de 1979, que fue sustituida por una ley de 1984, sí que contemplaba la posibilidad de intervenir las comunicaciones telefónicas para la investigación de delitos de terrorismo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en el año 87 declaró inconstitucional varios preceptos de la ley antiterrorista, entre ellos el que regulaba las intervenciones telefónicas. Y esto provocó que el legislador, las medidas que habían sido declaradas inconstitucionales, con ciertas modificaciones para hacerlas conformes con la norma fundamental, las espolvoreó por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y al artículo 579 llegó la regulación de las intervenciones telefónicas, pero una regulación que era técnicamente muy inconsistente, porque prácticamente no establecía ninguna garantía efectiva. Esto hizo que en el año 2003 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en esa sentencia que antes he mencionado, Prado-Bugallo, declarara que esa norma infringía el Convenio Europeo de Derechos Humanos, concretamente el artículo 8, que es el que establece el derecho al respeto por la vida privada. Pero aquí dijo el Tribunal Constitucional que como el Tribunal Europeo había declarado inconstitucional la norma por lo que decía y no por lo que no por lo que no decía y no por lo que decía
y la norma que se complementaba con la jurisprudencia, pues las intervenciones telefónicas se podían seguir practicando. Y no solamente se practicaban ya intervenciones telefónicas a esas alturas, sino también intervenciones de comunicaciones electrónicas de otra naturaleza, como son pues SMS, WhatsApp, redes sociales de todo tipo, etc. ¿Qué pasó? Que en el año 2014 se presentó otro problema. Se empezó a proliferar la utilización de otros métodos de investigación, de escucha, pero no de intervención de comunicaciones en canal cerrado, sino ambientales. Y se empezaron a introducir micrófonos, pues, en calabozos, en vehículos particulares, en oficinas, micrófonos que permitían la grabación de conversaciones que aparentemente pues, eran reservadas, pero que resultaban intervenidas por la policía. En septiembre del año 2014, el Tribunal Constitucional se enfrentó con el problema de que esas intervenciones carecían de cualquier soporte legal. Y, hombre, considerar análogas esas intervenciones a las que se producen a través de un canal cerrado de telecomunicación, pues era un paso que ya el Tribunal Constitucional entendió que no debía dar. Y declaró inconstitucional la utilización de esos mecanismos. En el momento en que se declaró inconstitucional ese mecanismo, en la Audiencia Nacional, varios magistrados de instrucción, porque nosotros seguimos con el sistema del juez de instrucción, aunque también la Fiscalía investiga, puede investigar con carácter previo, pero una vez que se judicializa la causa, quien dirige la investigación es el juez, ¿no? Bueno, pues en la Audiencia Nacional, que se llevan los asuntos más importantes, varios magistrados anularon las intervenciones en 14 causas, ¿no? Y eso dio lugar a que el legislador tuviera necesariamente que reformar la ley para introducir una regulación completa de las medidas de investigación tecnológica. Durante esos años, en el año 2012, una comisión nombrada por el Consejo de Ministros estaba realizando una nueva propuesta de Código Procesal Penal, que quedó finalizada y que, bueno, pues está disponible en la red. Ya en el año 2011, otro gobierno había encargado a otro grupo distinto un texto de anteproyecto de nueva ley de enjuiciamiento criminal, y ambos son muy similares, con diferencias en puntos importantes, pero básicamente pues apuestan por el modelo de fiscal investigador, principio de oportunidad, en fin, son dos textos normativos modernos y cualquiera de los dos sería mucho mejor que mantener la ley de enjuiciamiento criminal modificada. Sin embargo, el entonces ministro de Justicia no consideró procedente someter a las Cortes la propuesta de Código Procesal Penal realizada por la comisión que el Gobierno había nombrado, pero es de aquí que por un problema distinto dimitió, por un problema de modificación de la ley del aborto y tal. Y el nuevo ministro, que se encontró que no tenía tiempo para la tramitación parlamentaria de una ley de enjuiciamiento criminal completa, sí que encargó la realización de modificaciones puntuales, pero en temas esenciales. La modificación del año 2015 fue una modificación fundamental de nuestra ley de enjuiciamiento criminal, que ha supuesto una modernización trascendental. Es verdad que hubiera sido preferible la sustitución de la ley de enjuiciamiento criminal por un texto moderno, pero en fin, no ha podido ser. Y una de las cuestiones más importantes que se introdujeron fue la regulación de las medidas de intervención de investigación tecnológica, comunicaciones, bases de datos, utilización de software espías, etcétera, etcétera. Yo creo que es una regulación sumamente acertada. Y se produjo como consecuencia de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Ya vio el Gobierno y vio el legislador que no se podía seguir manteniendo una situación de anomía en la cual pues eran los tribunales los que tenían que ir indicando cuáles eran las condiciones para acordar medidas restrictivas de derechos fundamentales, ¿no? Esa es un poco la historia un poco más amplia de por qué se introduce esta regulación. En relación con la motivación por remisión, que también se me pregunta, bueno, se admite la motivación por remisión. Ahora bien, lo importante es el contenido material de la información
que se dice que se utiliza como soporte de la medida, debido a que rige el principio de especialidad, que significa que solamente puede perseguirse mediante una intervención del secreto de una injerencia en el secreto de las comunicaciones, un delito sobre el cual existan indicios objetivos de que se ha cometido o está próximo a cometerse. Lo importante es que en la resolución judicial expresamente o por remisión al atestado policial conste cuáles son esos indicios objetivos que, más allá de meras suposiciones o conjeturas, permitan realizar un pronóstico ex ante de que efectivamente se está persiguiendo un delito en concreto y no se está utilizando una medida restrictiva del derecho fundamental con fines prospectivos. Ese es el resumen de la jurisprudencia, aunque por supuesto tiene muchos matices. Mi nombre es Wendy Carrasco de México y la pregunta sería: ¿cuáles deberían ser las políticas públicas que debería implementar el Estado para erradicar de manera eficiente la corrupción en el Poder Judicial? Para erradicar la corrupción en el Poder Judicial, pues la primera medida yo creo que es el acceso, la posibilidad de acceso efectivo a la justicia por parte de los ciudadanos, tanto si se ven afectados o perjudicados por la resolución o por la actuación desviada en concreto, como si se trata de asociaciones, entidades dedicadas a la promoción de valores cívicos, etcétera. A través, bueno, si no es mediante la acción popular, pero al menos sí la posibilidad de que esas personas sean oídas de forma efectiva y sobre todo sean protegidas. Lo importante, porque la corrupción en el sector judicial, el problema que presenta no es tanto el del comportamiento individual, en el caso concreto, sino que sirve como canal de penetración de organizaciones criminales. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Perú en el tema del Callao, o lo que en México también puede haber sucedido en alguna otra ocasión, ¿no? Entonces, no es tanto que el juez se pueda vengar de la persona que denuncia, sino que el juez normalmente está haciendo favores a organizaciones muy peligrosas y, por tanto, las medidas de protección de denunciantes y de testigos pues son esenciales, no solo en relación con este tipo de delitos, claro, de corrupción judicial, sino cualquier delito cometido por organizaciones criminales. Pues yo diría que esas dos son las medidas más importantes, y luego establecer un sistema efectivo de control a través de un órgano independiente del Poder Ejecutivo, perteneciente al propio ámbito del Poder Judicial, que tenga una capacidad de inspección efectiva. Esto no quiere decir, como antes digo, que se deba preconizar el sistema del nombramiento a dedo de los jueces por parte de estos órganos o del mantenimiento en sus puestos de quien ellos crean que lo está haciendo bien. No. Se debe precisar para sustituir a los jueces que hayan incurrido en una causa que justifique romper ese principio de inamovilidad porque hayan cometido una infracción disciplinaria o, por supuesto, un delito que deberá ser juzgado por los tribunales. Tribunales que normalmente tendrán que ser tribunales de mayor categoría a la que ellos pertenecen. Aquí en España se está discutiendo ahora en la Comisión de Codificación la modificación del sistema de aforamientos. Nosotros tenemos un sistema mediante el cual ciertos cargos públicos no son investigados y enjuiciados por los mismos tribunales que el común de los mortales, sino por los tribunales superiores de justicia o por el Tribunal Supremo. Esto tiene su causa en la existencia de la acción popular y el sistema de juez de instrucción. Pero bueno, en concreto, una de las cosas que se discuten es si se debe, y ya el Consejo de Estado se ha pronunciado, si se debe mantener el aforamiento de fiscales y jueces de forma que, por ejemplo, un juez de Toledo pues no es juzgado por la Audiencia de Toledo, por sus compañeros, sino por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. O un juez del Tribunal Supremo, pues por quién es juzgado, ¿no? ¿Puede, por un delito cometido en el ejercicio de su cargo, un juez del Tribunal Supremo ser investigado por un juez de instrucción? No parece muy razonable. Sin embargo, hay una tendencia a la supresión del aforamiento y tengo que reconocer que
la idea de suprimir los aforamientos de jueces y fiscales tiene defensores. Yo creo que están equivocados, la verdad, porque precisamente la mayor garantía de imparcialidad es que no sean juzgados los jueces por personas de su ámbito profesional más cercano, ¿no? Así que yo creo que alejar el enjuiciamiento de los jueces de la zona donde desempeñan su trabajo, pues es una cosa buena, ¿no? Muchas veces se dice que hay que acercar la justicia al justiciable. Eso yo lo he dicho muchas veces en clase y ahora me arrepiento, porque muchas veces la justicia se imparte de un modo más sosegado, más tranquilo y sobre todo con mayor imparcialidad si existe cierta distancia respecto a las personas concernidas y los hechos que han sucedido, ¿no? Pero bueno, en relación con los jueces pues es algo claro, porque es que al final son compañeros, amigos, enemigos, al final no se garantiza un enjuiciamiento con neutralidad. Creo que hay una última pregunta. Sí. Pues nada, yo encantado. Gracias, buenos días, maestro. Buenos días. Raimundo Mejía, de República Dominicana, actualmente juez de la Cámara Penal del Distrito Nacional. Hemos identificado a raíz del caso Lavallato, Obredex, que usted mencionó, Sí. hemos identificado una problemática muy grande. Ese caso afecta al sector político. En la mayoría de países latinoamericanos, como en República Dominicana, los políticos designan a los integrantes de la Alta Cortes. En el caso de nuestro país, a los jueces de la Corte Suprema. En su experiencia, maestro, ¿cómo ustedes han armonizado la independencia judicial a la raíz del nombramiento de los jueces, porque lo designan los políticos, para poder actuar de manera independiente? Y en otro orden, en ese mismo, hay una gran corriente del derecho penal internacional, donde usted conoce bien al profesor Gunther Jacobs, sobre el derecho penal del enemigo. El profesor Jacobs establece que hay que aplicarle el derecho penal del enemigo a la delincuencia organizada. Llámese parte de esto la corrupción, terrorismo. ¿Cree usted que es posible aplicar el derecho penal del enemigo a este tipo de delito? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues a la primera cuestión es que en España no hemos armonizado la independencia con el nombramiento político de los jueces, porque en España los jueces no los nombran los políticos. En España los jueces pertenecen a la carrera judicial, es decir, se ingresa por oposición y permanecen en el ejercicio del cargo durante toda su vida, durante toda su carrera profesional, salvo que quieran dedicarse a otra cosa, y son inamovibles. Es verdad que también son responsables, en el sentido de que si cometen una infracción, pues ahí pueden ser sancionados incluso con la separación, pero quien les sanciona no es el Ministerio de Justicia, sino desde la creación del órgano por la Constitución de 1978, el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, el que organiza el sistema de ingreso, que es por oposición, a través de unas pruebas selectivas, que son unas pruebas muy serias, y a través de un curso en la Escuela Judicial, y después es el que supervisa la actuación de los jueces. Es verdad que se ha discutido mucho el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero que no son jueces, pertenecen al Poder Judicial, pero tienen una función gubernativa. ¿Por qué? Porque lo que sí hace el Consejo General del Poder Judicial es nombrar los cargos gubernativos judiciales y los magistrados del Tribunal Supremo. Es decir, un presidente de la Audiencia, ahora por ejemplo en Toledo se acaba de nombrar al presidente de la Audiencia. Bueno, pues varios magistrados han concurrido y a la vista de los currícula el Consejo decide quién entiende que tiene más méritos. Y los magistrados del Tribunal Supremo sí que son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. De cada 5 plazas, 4 son magistrados, o sea, magistrados de carrera, y un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años en el ejercicio de la profesión. Es lo que se llama el quinto turno, que existe desde 1870. Es decir, ingresa en el Tribunal Supremo, en una de cada 5 plazas, un jurista, que normalmente es o bien un fiscal o bien un catedrático. Eso es lo tradicional. Ahora, por ejemplo, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo hay
fiscales, pero no hay su presidente, Manuel Marchena, es fiscal de carrera, bueno, magistrado del Supremo desde hace años, pero entró por este quinto turno. Antonio, otro magistrado también es fiscal de carrera, y en este momento no hay ningún catedrático, pero tradicionalmente siempre ha habido alguno, en las otras salas exactamente lo mismo. Esa función de designar a los magistrados del Tribunal Supremo por parte del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez es elegido por el Parlamento, sí que suscita una fuerte discusión. De hecho, ha habido dos modelos. La Constitución dice en el artículo 122 que el Consejo General del Poder Judicial está compuesto por 20 vocales, de los cuales 12 se designan de entre jueces y magistrados y 8 entre juristas de reconocida competencia. En el año 80, la primera ley reguladora del Consejo General del Poder Judicial estableció que los 12 vocales que son jueces se elegían entre los propios jueces, a través de un sistema de elección interna. Sin embargo, esto cambió en el año 85 y se entendió en el año 85 en la nueva ley orgánica del Poder Judicial por parte del Parlamento que los vocales debían ser elegidos por 6 por el Congreso, 6 por el Senado, de entre jueces y magistrados, pero no por jueces y magistrados. Esto dio lugar a una controversia que llegó al Constitucional, que en el año 92 determinó que la Constitución no obliga a optar por un sistema u otro. Pero lo cierto es que desde que se cambió el sistema en el año 85, existe un conflicto entre dos opiniones diversas. Quienes piensan que debería devolverse a los jueces la posibilidad de nombrar a la mayoría de los vocales del Consejo, o entre quienes opinan que eso es un modelo corporativo que desliga el Consejo del principio de legitimación democrática que encarna el Parlamento. A mí me da la sensación que cualquiera de los sistemas va a dar lugar a las mismas críticas. O sea, al final la ciudadanía acabará criticando los nombramientos pensando que los vocales se han puesto de acuerdo por razones que no son estrictamente los méritos de los candidatos. Me da a mí la impresión que es un problema bastante irresoluble. Yo creo que cualquiera de los dos sistemas es válido. Y que funciona adecuadamente. Otra cosa es la percepción que se puede haber instalado en la ciudadanía, ¿no? Pero, en fin, sin perjuicio de que a lo mejor en este momento sería mejor volver al sistema anterior, a mi juicio, tampoco el actual podemos decir que no garantice suficientemente la independencia judicial. Los magistrados que acceden al Supremo, hombre, puede haber excepciones, pero suele haber consenso en que son magistrados, o 1 de cada 5 juristas, efectivamente muy competentes, y realmente, más allá de lo que pueda leerse en algún artículo de prensa incendiario, en España puedo afirmar que no existe un problema en cuanto a la independencia de la justicia. No así en otros estados de la Unión Europea. Por ejemplo, existe una recientísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la que declara contrario al derecho de la Unión la regulación de la permanencia en el cargo en el Tribunal Supremo polaco, porque no se le ocurrió mejor cosa al Parlamento polaco y a su presidente que jubilar a todos los magistrados en una edad más temprana a la prevista, pero permitir que el presidente dejara en el ejercicio del cargo discrecionalmente a quien quisiera. Es decir, que acaba diciendo el Tribunal de Justicia que eso al menos pues permite albergar sospechas de posible manipulación del órgano. Y como el derecho de la Unión no se mete en cómo se eligen los jueces, pero sí garantiza la independencia de aquellos órganos que tienen que aplicar el derecho europeo, y por supuesto un Tribunal Supremo tiene que aplicar el derecho de la Unión junto con el derecho nacional, es por lo que se ha declarado contrario al derecho de la Unión una medida adoptada por un Estado miembro que no garantice suficientemente la independencia de la cúpula judicial. Entonces es un ejemplo importante. A nadie se le ha ocurrido denunciar a España porque nuestro Tribunal Supremo no sea independiente. Lo es y la muestra sobrada de ello, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, profesor.